Entre 2 mares y 2 continentes hay una región que el mundo olvidó. Pueblos enteros que llevan 70 años vacíos, suspendidos en el cielo. Torres medievales que siguen en pie tal y como las dejaron hace 1000 años. Monasterios excavados, piedra a piedra, dentro de la roca viva de las montañas. Y una sola región donde se hablan más de 40 idiomas distintos. Algunos en un único pueblo de todo el planeta. Aquí el tiempo, sencillamente, dejó de avanzar. Esto es el Cáucaso. 1200 kilómetros de cordillera entre el Mar Negro y el Caspio. La frontera más extrema entre Europa y Asia. 4 países, 2 continentes, y lo que probablemente sea el último rincón salvaje del continente. En la próxima hora vamos a recorrerlo juntos, valle por valle. Desde el norte más salvaje hasta la última ciudad antes del Caspio. Vas a entrar en pueblos abandonados que casi nadie ha visitado en décadas. En monasterios que fueron un secreto durante 700 años. En catedrales que ya estaban en pie antes de que existiera Roma. Y al final del viaje, en una ciudad que arde cada noche imitando un fuego que llevaba aquí desde antes de la historia. Pero antes de cualquier otra cosa, hay un secreto que estas montañas llevan guardando en silencio. Un pueblo entero, colgado entre 2 crestas, que un día se quedó vacío. Y todavía hoy nadie sabe muy bien por qué. Hay un pueblo en las montañas del Cáucaso que parece sencillamente imposible. Está a 1500 metros de altura, levantado sobre una cresta tan estrecha que las casas parecen colgadas del cielo. Lo llaman Gamsutl, y durante 700 años fue uno de los pueblos más prósperos de todo Dagestán. Aquí vivieron generaciones de familias avaras. Las casas se construían unas sobre otras, fusionando tejados con los muros del vecino, formando una sola fortaleza vertical contra el viento, contra la nieve y contra los invasores. Mongoles, persas, rusos, todos intentaron tomar Gamsutl y ninguno lo consiguió. La altura, la pendiente, los caminos imposibles. Todo conspiraba para mantener el pueblo intacto. Durante 7 siglos, Gamsutl fue inviolable. Pero a mediados del siglo XX, algo cambió. La Unión Soviética bajó las industrias al valle. Las escuelas, los hospitales, el trabajo. Todo se trasladó abajo. Y una a una, las familias empezaron a marcharse. Primero los jóvenes, buscando trabajo en las fábricas. Después los matrimonios, buscando educación para sus hijos. Y al final los abuelos, que ya no tenían a nadie que les ayudara a sobrevivir el invierno. Hasta que en el pueblo solo quedó un hombre. Se llamaba Abdul-Jalil Abdul-Jalilov y vivió solo en Gamsutl durante años, con sus animales, su huerto y el silencio absoluto de las montañas. Cuidó del pueblo como cuida un guardián de un templo vacío. Encendía fuego cada noche para que el humo subiera por las chimeneas. Mantenía abiertas las puertas de la mezquita, como si esperara que alguien volviera. Pero nadie volvió. Y cuando él murió, en 2015, Gamsutl se convirtió oficialmente en lo que llevaba siendo desde hacía décadas. Un pueblo fantasma colgado del cielo. Hoy puedes caminar por sus calles vacías. Las casas siguen ahí. Los hornos siguen ahí. Las cruces talladas en las puertas siguen ahí. La gente no. Y el viento, cuando entra por las ventanas rotas, suena exactamente igual que hace 1000 años. Pero Gamsutl no es el único secreto que esconden estas montañas. A pocos kilómetros, la tierra se abre en un cañón tan profundo que rivaliza con el Gran Cañón del Colorado. Y casi nadie en el mundo sabe que existe. Si caminas hacia el norte de Dagestán, la tierra empieza a abrirse. Y no de cualquier manera. Se abre en un tajo vertical de casi 2 kilómetros de profundidad. Esto es el Cañón del Sulak.
1920 metros desde el borde hasta el río. Lo suficiente como para meter la torre Burj Khalifa dentro más de 2 veces, una sobre la otra. Lo suficiente como para superar en profundidad al Gran Cañón del Colorado. Y aún así, casi nadie fuera de la región ha oído hablar de él. En el fondo, las aguas del río Sulak se tiñen de un turquesa que casi no parece real. Es un color que solo aparece cuando el deshielo glaciar baja desde las montañas más altas del Cáucaso, cargando minerales que reflejan la luz como si el agua estuviera iluminada por dentro. Aquí, en 1977, los soviéticos hicieron algo extraordinario. Levantaron una de las presas más altas de Europa, la presa de Chirkey. 232 metros de hormigón, conteniendo un embalse del color del cielo. Para construirla tuvieron que excavar túneles dentro de la propia montaña, desviar el río y reubicar pueblos enteros que llevaban siglos viviendo en el valle. Y al final, nació uno de los embalses más espectaculares del planeta. Una franja de agua turquesa serpenteando entre paredes verticales de roca, en el silencio absoluto de las montañas. Y mientras el cañón divide la tierra, en sus laderas un pueblo lleva 2000 años haciendo algo que solo ellos saben hacer. Un oficio tan antiguo, tan secreto, que su propio idioma no se parece a ninguno del mundo. Y solo lo hablan ellos. En lo alto de una montaña, escondido entre nieblas, hay un pueblo de unos 3000 habitantes. Se llama Kubachi. Y desde hace 2000 años, sus hombres se dedican a un solo oficio: forjar plata. Aquí se hicieron las dagas que portaban los emires del Cáucaso, los cinturones de plata que decoraban las cinturas de los nobles, las piezas que terminaron en los museos de San Petersburgo, Estambul y Teherán. Marco Polo, en el siglo XIII, ya escribió sobre Kubachi. Lo describió como el lugar donde se hacía la mejor plata del mundo conocido. 700 años después, los kubachis siguen trabajando casi igual. Las técnicas se transmiten de padre a hijo en silencio, dentro de talleres oscuros donde el aire huele a metal fundido. Cada daga puede llevar meses de trabajo. Cada cinturón, más de 1 año. Pero lo más extraño de Kubachi no es la plata, es el idioma. Los habitantes de Kubachi hablan una lengua propia, una lengua que no se parece a ninguna otra del Cáucaso, que no se entiende en el pueblo de al lado a 15 kilómetros, que no aparece en ningún libro de texto. Solo se habla aquí, y solo se ha hablado aquí, desde siempre. En el Cáucaso se hablan más de 40 idiomas distintos, y algunos los habla un único pueblo. Cuando los valles llevan 1000 años aislados por la nieve, las palabras también se quedan atrapadas. Y se van transformando, generación tras generación, en algo que ya solo entienden los antepasados. Y entonces el paisaje hace algo que sencillamente no debería ser posible. En medio de la cordillera del Cáucaso, rodeada de bosques y montañas verdes, aparece una duna. No un montón de arena, una duna de 250 metros de altura. La duna individual más alta de Eurasia, y la única de su tipo en toda Europa. Se llama Sarikum, que en lengua local significa, literalmente, arena amarilla. Los geólogos llevan décadas intentando explicar cómo llegó hasta aquí. Hay teorías sobre vientos antiguos, sobre lechos de ríos secos que durante milenios arrastraron arena desde las llanuras, sobre el viejo mar Caspio, que llegó hasta estas montañas hace miles de años, antes de retirarse. Pero la verdad es que nadie lo sabe del todo. Sarikum es una anomalía, un pedazo de Sáhara olvidado entre montañas de Europa. Y al sur de Sarikum, en el corazón de las montañas Avaras, hay otra anomalía. Una meseta a casi 2000 metros de altura, con un cañón en el medio, una cascada que desafía la geología
y una fortaleza que durante siglos fue el centro de un imperio que casi nadie recuerda. Esto es Kunsak, una meseta a 1.700 metros de altura, suspendida sobre un cañón de 600 metros de profundidad, y durante 500 años fue la capital del Janato de Avaria, el reino más poderoso del Cáucaso ruso. Desde el siglo XIII hasta el XIX, los yanes de Avaria gobernaron desde aquí un territorio del tamaño de Bélgica. Tenían su propio ejército, su propia moneda, sus propias leyes. Resistieron a los mongoles, a los persas, a los otomanos, y solo cayeron a mediados del siglo XIX, cuando el Imperio ruso, después de décadas de guerra, consiguió finalmente conquistar el Cáucaso. En el borde de la meseta, donde la tierra se acaba de golpe y se abre el cañón, hay un mirador natural que los avaros usaban para vigilar el valle. Desde aquí podían ver acercarse a cualquier ejército con horas de antelación. Y desde aquí, hoy, puedes ver lo mismo que vieron ellos durante 500 años. Una caída vertical de 600 metros. Un río serpenteando en el fondo, y al otro lado, montañas que parecen pintadas. Pero lo más extraordinario de Kunsak no es la fortaleza ni el mirador. Es lo que pasa cuando el agua de la meseta llega al borde. Justo en el extremo del acantilado, un pequeño río, casi un arroyo, encuentra el final de la tierra y se precipita, 70 metros de caída libre. Esta es la cascada Tobot, una de las cascadas más altas del Cáucaso ruso y una de las más extrañas del mundo, porque no nace de un glaciar ni de un manantial poderoso. Nace simplemente del agua que se acumula sobre la meseta y no tiene a dónde ir. En verano casi se seca, en invierno se congela en una columna de hielo de 70 metros que parece un árbol gigante de cristal. Y en primavera, cuando se derrite la nieve, vuelve a caer con toda su fuerza, como ha hecho durante miles de años, como seguirá haciendo durante miles más, sin que casi nadie en el mundo lo sepa. Y al final del cañón, junto al mar Caspio, espera la última parada de Dagestán, una ciudad tan antigua que fue fundada antes que Roma, antes que Atenas, antes que casi cualquier ciudad que hoy conozcas. En el extremo sur de Dagestán, donde la cordillera del Cáucaso se hunde en el mar Caspio, hay una ciudad que ha sobrevivido a 5.000 años de historia. Se llama Derbent, y es oficialmente la ciudad más antigua de Rusia. Su nombre significa puerta cerrada en persa antiguo. Y no es casualidad. Durante miles de años, Derbent fue la única puerta entre Asia y Europa. Cualquier ejército, cualquier caravana, cualquier viajero que quisiera cruzar entre el norte y el sur del Cáucaso tenía que pasar por aquí. Y aquí lo esperaban las murallas de la fortaleza de Narin-Kala. Las primeras piedras de Derbent se colocaron alrededor del año 3000 a.C. Persas, sasánidas, árabes, mongoles, otomanos, rusos, todos los imperios pasaron por aquí, y todos dejaron una capa más sobre la anterior. La fortaleza de Narin-Kala, construida por los persas en el siglo VI, todavía domina la ciudad. Sus murallas bajan en doble línea desde la fortaleza hasta el mar, formando un corredor protegido de 3 kilómetros. Era imposible entrar en Derbent sin permiso, e imposible salir sin permiso. Durante 1500 años, esta fortaleza decidió quién podía cruzar entre dos mundos. Derbent no es solo una ciudad, es un palimpsesto. 5000 años de civilizaciones, una sobre otra, todas todavía visibles si sabes mirar. Pero al cruzar las montañas hacia el sur, el Cáucaso cambia. Aquí ya no estás en Rusia. Aquí empiezan los reinos olvidados de Europa. Y en uno de ellos, las torres de 1000 años todavía siguen en pie, en pueblos colgados del cielo, exactamente como las dejaron hace un milenio. En el noroeste de Georgia, escondida entre los picos más altos del Cáucaso, hay una región a la que durante siglos nadie consiguió llegar. Se llama Svaneti. Y para entender qué es Svaneti,
primero tienes que mirar al cielo. Esto es Mestia, la capital de Svaneti. Desde el aire parece un bosque de piedra. Más de 200 torres medievales, construidas entre los siglos IX y XII, se levantan entre las casas, los huertos y los caminos. Cada familia tenía la suya, cada torre, su propia historia. Pero estas torres no son monumentos. No se construyeron para mostrar poder, ni para vigilar fronteras, ni para honrar a los dioses. Se construyeron por una razón bastante más oscura. En Svaneti, durante 1000 años, existió una ley llamada el Código de la Sangre. Si alguien de tu familia mataba a alguien de otra familia, esa otra familia tenía la obligación de vengarse. La venganza no era una opción, era un deber, y duraba generaciones. Cuando dos familias entraban en una venganza de sangre, la única forma de sobrevivir era esconderse. Por eso se construyeron las torres. Cada torre tenía la entrada elevada 4 o 5 metros sobre el suelo, accesible solo por una escalera de mano que se podía retirar desde dentro. Las ventanas eran rendijas estrechas para disparar. El interior, varios pisos de almacén y refugio. Una familia podía vivir dentro de su torre durante meses, incluso años, hasta que la otra familia se rindiera o se extinguiera. Aquí el tiempo no se detuvo por accidente. Se detuvo porque la única ley que había era el código de los antepasados, y nadie se atrevía a romperlo. Y al final del valle más alto de Svaneti está Uusguli, 2100 metros sobre el nivel del mar, el pueblo habitado más alto de Europa. 4 aldeas que forman uno de los asentamientos continuamente habitados más antiguos del continente. Detrás, dominándolo todo, el monte Shkara, la cumbre más alta de Georgia, 5.193 metros. Delante, torres medievales clavadas en la tierra, exactamente como las dejaron hace 1000 años. En Uusguli viven alrededor de 200 personas. La mayoría hablan esvano, una lengua tan antigua que ya se hablaba aquí cuando todavía no existía Roma. No tiene alfabeto propio, nunca lo ha tenido. Durante 3000 años el esvano se ha transmitido únicamente de boca en boca, de padres a hijos, de abuelos a nietos, sin manuales, sin gramáticas, sin diccionarios. Pero los esvanetíos no solo guardaron su lengua, guardaron algo aún más extraño. Hace siglos, antes de que existiera la música escrita, los hombres de Svaneti empezaron a cantar de una manera que no se cantaba en ningún otro lugar del mundo. No cantaban una sola melodía. Cantaban 3 voces a la vez. 3 líneas musicales independientes, sin instrumentos, sin partituras, entrelazándose en armonías que ninguna teoría musical europea había escuchado jamás. Los musicólogos del siglo XX llegaron aquí esperando encontrar canciones rurales. Lo que encontraron fue otra cosa. Encontraron un sistema musical completo, complejo, que llevaba milenios desarrollándose en aislamiento. La UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una de las formas musicales más antiguas que se conservan en el planeta. Cuando los esvanetios cantan, no cantan canciones. Cantan plegarias a montañas que llevan considerando dioses desde antes del cristianismo. Cantan despedidas para los muertos. Cantan victorias contra invasores que llegaron hace siglos y nunca pudieron tomar el valle. Cuando escuchas un coro esvano, no estás escuchando música. Estás escuchando la voz colectiva de un pueblo que se negó a olvidar. Durante 6 meses al año, la nieve corta la única carretera que conecta Uusguli con el resto del mundo. Y cuando la nieve cae, Uusguli se queda exactamente como ha estado durante 1000 años. Solo. Sin internet fiable, sin conexiones rápidas, sin influencias del exterior. Y esa soledad, esa imposibilidad de llegar, es lo que ha preservado todo. El idioma, la música, la arquitectura, las costumbres. Aquí no es que el tiempo se detuviera, es que el tiempo nunca encontró la manera de entrar. Pero Svaneti no es el único lugar de Georgia donde los dioses dejaron su huella. Más al este,
una sola montaña domina el horizonte. Y según la mitología griega, allí se encadenó al hombre que le robó el fuego a los dioses. 1000 kilómetros al este de Svaneti, una sola montaña domina el horizonte. 5054 metros. Volcán dormido. Cono casi perfecto. Glaciares colgando en sus laderas. Los georgianos lo llaman Mikimbartsveri, la montaña de hielo. El resto del mundo lo conoce como el monte Kazbek. Y según la mitología griega, esta es la montaña donde Zeus encadenó a Prometeo. Prometeo fue el titán que robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad. Y como castigo, Zeus lo encadenó a la roca más alta del mundo conocido, donde un águila acudía cada día a devorar su hígado, que volvía a regenerarse cada noche. Para los griegos antiguos, esa roca era el Cáucaso. Y la montaña más alta del Cáucaso, vista desde sus barcos en el Mar Negro, era el Kazbek. A 2170 metros, en una colina justo bajo el Kazbek, hay una iglesia. Se llama Gergeti. La construyeron los georgianos en el siglo XIV, en uno de los lugares más visibles y, a la vez, más inaccesibles del Cáucaso. La eligieron por una razón. Durante las invasiones, los tesoros más sagrados de Georgia se escondían aquí. Aquí, en lo alto de la montaña sagrada, donde nadie podía llegar a buscarlos. Incluso la cruz original de Sant'Anino, la cruz que se usó para cristianizar Georgia en el siglo IV, estuvo escondida aquí durante guerras y saqueos. Si crees que Svaneti está aislado, espera a ver Tusheti. Para llegar a Tusheti hay que hacer algo que parece imposible. Hay que cruzar una carretera que el resto del mundo, sencillamente, no construiría. Esta es la carretera de Habano. 70 kilómetros de tierra y piedra, sin asfalto, sin barandillas, sin red telefónica. Una sola vía, a veces apenas más ancha que el coche que la recorre. La construyeron en tiempos soviéticos, no para el turismo, sino porque era la única manera de mantener algún tipo de contacto con los pueblos del otro lado de las montañas. La carretera sube hasta 2.900 metros de altitud. Atraviesa 5 crestas distintas, cada una más alta que la anterior. Y en algunos tramos, el borde del camino se asoma directamente a precipicios de más de 1000 metros, sin nada que te separe del vacío excepto unas piedras sueltas al borde. Lonely Planet la ha descrito como una de las carreteras más peligrosas del mundo. El programa Ice Road Trackers la incluyó entre las rutas más mortales que existen. Y los conductores locales, los pocos que se atreven a cruzarla regularmente, tienen una regla no escrita. Si te cruzas con otro vehículo en un tramo estrecho, gana el que viene cargado. Si los dos van vacíos, gana el que viene bajando. Si ninguno se mueve, alguien tiene que ir marcha atrás. A veces durante kilómetros, por una carretera donde un mal volantazo significa caer al vacío. Y solo está abierta 4 meses al año, desde junio hasta principios de octubre. El resto del año, la nieve y el hielo la hacen literalmente intransitable, y Tusheti queda completamente aislada del resto del mundo. Pero quien consigue cruzar llega a otra época. En el interior del valle hay aldeas de piedra que parecen detenidas en el siglo XIII. Ómalo, Dártlo, Diklo, pueblos donde aún se vive como en tiempos medievales. Pastoreo trashumante, casas de piedra negra, torres defensivas. Y donde los habitantes son tushetios, una etnia con su propia lengua, su propia forma de cristianismo y sus propias leyes ancestrales. Cuando llega el invierno, los tushetios recogen sus rebaños y bajan al valle. La carretera se cierra, la nieve cubre todo, y Tusheti se queda vacía, como Gamsutl, pero solo durante medio año. En junio, cuando se vuelve a abrir el paso, los tushetios regresan,
recomienzan sus vidas, encienden los fuegos. Y todo vuelve a empezar, exactamente como llevan haciéndolo durante 1000 años. 400 kilómetros al sur de las montañas de Tusheti, el paisaje cambia. Las montañas se vuelven más bajas, más áridas, más rojas. Y en una de ellas hay un secreto que estuvo escondido durante 700 años. Esto es Bardzia. Y técnicamente no es un edificio, es una ciudad entera, excavada dentro de un acantilado. Pero para entender Bardzia, primero hay que entender a la mujer que la construyó. Se llamaba Tamar, y en 1184 hizo algo que ningún reino del mundo había hecho antes. Se coronó como rey, no como reina, como rey. En la Georgia medieval no existía la figura de reina gobernante. Una mujer no podía ser jefa de Estado. Pero Tamar era la única heredera de la dinastía Bagrationi, y los nobles tuvieron que decidir. La solución fue insólita. La coronaron con el título masculino, Mepe, que significa rey. Y Tamar, durante 29 años, fue oficialmente el rey de Georgia. Bajo su reinado, Georgia llegó a su edad de oro. Triplicó su territorio. Conquistó tierras desde el Mar Negro hasta el Caspio. Construyó catedrales, monasterios, fortalezas, escuelas. Y construyó Bardzia. 3000 cámaras, 13 niveles superpuestos, iglesias, refectorios, bibliotecas, almacenes, pozos, salas del trono. Todo, absolutamente todo, esculpido directamente en la piedra viva del acantilado. Pero Bardzia tenía un secreto. Bardzia no fue construida para ser vista. Fue construida para desaparecer. Cuando los enemigos se acercaban, los habitantes podían retirarse al interior, sellar las entradas con piedras móviles, y la ciudad sencillamente se volvía invisible desde fuera. Solo había una entrada secreta, escondida, conocida por unos pocos. Durante 200 años, Bardzia fue uno de los grandes secretos del reino de Georgia. Y entonces, en 1283, ocurrió un terremoto. Una pared entera del acantilado se desprendió y cayó al río. Y Bardzia, la ciudad oculta, quedó expuesta al mundo por primera vez en su historia. Lo que hoy ves es solo un tercio de lo que fue. Pero ese tercio, abierto al cielo como una sección anatómica, es suficiente para entender lo que perdimos. La iglesia central todavía conserva un fresco del siglo XII con el retrato de Tamar. Es uno de los pocos retratos contemporáneos que existen de ella. Y la Iglesia Ortodoxa Georgiana la canonizó después de su muerte. La mujer que se hizo coronar rey es, hoy oficialmente, una santa. Antes que Tiflis, antes que cualquier otra ciudad georgiana, hubo Metsketa, fundada hace 3000 años, en el punto exacto donde se encuentran dos ríos sagrados, capital del reino de Iberia, cuna espiritual de Georgia. En el centro de Metsketa hay una catedral que llaman Svetitskobeli, que en georgiano antiguo significa el pilar viviente. Y según la leyenda más antigua de Georgia, debajo de su altar está enterrada la túnica de Cristo. La leyenda cuenta que un judío georgiano, llamado Elioz, viajó a Jerusalén y compró la túnica al soldado romano que la había ganado a los dados al pie de la cruz. Cuando volvió a Metsketa, su hermana Sidonia abrazó la túnica y murió de la emoción. Como no pudieron separarla del cuerpo, la enterraron con ella. Y sobre esa tumba, 1000 años después, los georgianos construyeron la catedral. En la colina opuesta, el monasterio de Jobari, del siglo VI, marca el punto exacto donde Santa Nino, la mujer que cristianizó Georgia, levantó la primera cruz del país. Año 326. Una de las primeras naciones del mundo en convertirse oficialmente al cristianismo. Antes que Roma, antes que casi cualquier otro país de Europa.
En el oeste de Georgia, escondido entre montañas verdes, hay un lugar que durante siglos fue un secreto. Un cañón estrecho, profundo, con paredes de piedra de 40 metros. Y en el fondo, agua del color del jade. Esto es el cañón de Martvili, y durante el siglo XVII fue el baño privado y secreto de los nobles georgianos. Los príncipes Dadiani, una de las familias más poderosas del Cáucaso, mantuvieron este lugar oculto del público durante generaciones. Solo los miembros de la familia y sus invitados podían bañarse aquí. Mientras el resto del mundo creía que era un cañón cualquiera, los Dadiani sabían lo que escondía. Aguas tan limpias y tan frías que parecían sacadas de otro planeta. Y a pocos kilómetros de Martvili, escondido en el mismo bosque, hay otro cañón. Pero este, en lugar de protegerte con sus paredes, te invita a caminar sobre el vacío. Esto es el cañón de Okatse. Y aquí los georgianos hicieron algo que casi ningún otro país se atrevería a hacer. Construyeron una pasarela de hierro de 780 metros, anclada directamente a los acantilados, suspendida en el aire a más de 100 metros sobre el fondo del cañón. Sin red, sin suelo sólido bajo tus pies, solo rejilla metálica entre tú y el vacío. Cuando caminas por la pasarela, el cañón se abre debajo de ti como una boca de piedra. Las paredes están cubiertas de musgo, helechos y plantas colgantes. Y al final de la pasarela hay una plataforma de observación que sobresale 20 metros del último acantilado. De pie ahí no hay nada delante. Solo el cañón, el bosque y el sonido del río corriendo 100 metros más abajo. Y a pocos kilómetros, donde el bosque se vuelve más denso, hay una cascada que parece sacada de un cuento. La cascada de Kinchka. 100 metros de caída, dividida en 2 saltos. Una de las cascadas más altas de Georgia. El agua nace en una meseta calcárea y cae por escalones de roca que las plantas han ido cubriendo durante siglos. En primavera, cuando se derrite la nieve de las montañas, la cascada llega a multiplicar 10 veces su caudal. Y el sonido del agua chocando contra la roca se puede oír desde 1 kilómetro de distancia. Y entonces, después de 1000 años de pueblos colgados, monasterios escondidos y ciudades olvidadas, llegas a la capital, Tiflis. Fundada en el siglo V junto a aguas termales sulfurosas que brotan del suelo a 38 grados. De ahí su nombre, Tbilisi, en georgiano significa cálido. Pero Tiflis no es solo una ciudad termal. Es una de las ciudades más conquistadas del mundo. Persas, mongoles, otomanos, rusos. Todos la tomaron, todos la perdieron. Y cada uno dejó algo. Caminando por su casco antiguo, en una sola calle puedes ver una mezquita persa del siglo XVIII, una sinagoga sefardí, una iglesia armenia, una catedral ortodoxa georgiana. Baños sulfurosos de cúpulas islámicas y balcones de madera, tallada al estilo del Imperio ruso del siglo XIX. Tiflis no es una ciudad, es un palimpsesto vivo. 1500 años de imperios escribiendo unos sobre otros, sin borrar nunca lo anterior. Al este de Tiflis se extiende una región de colinas suaves, viñedos infinitos y monasterios escondidos. Se llama Kakheti. Y aquí, hace 8000 años, alguien hizo algo que cambió el mundo. Aplastó un puñado de uvas, las metió en una ánfora de barro, la enterró bajo tierra y esperó. Cuando la abrió, meses después, había inventado el vino. Georgia es la cuna del vino del mundo. Aquí se producía vino antes que en Roma, antes que en Grecia, antes que en Egipto. Cuando aquí ya se bebía vino,
En Egipto todavía no se había construido la primera pirámide. Y la técnica del Qubebri, las ánforas de barro enterradas, sigue siendo la misma desde entonces. 8.000 años de tradición ininterrumpida. 8.000 años haciendo casi exactamente lo mismo. Y en el extremo sureste de Georgia, donde el verde se acaba y la tierra se vuelve amarilla, ocre, casi lunar, hay una frontera. Una frontera disputada entre Georgia y Azerbaiyán. Y justo encima de esa frontera, un monasterio. Lo construyeron monjes asirios en el siglo VI. No lo levantaron sobre la tierra, lo excavaron en ella. Decenas de cuevas, capillas y celdas, todas talladas directamente en las laderas erosionadas del desierto. Durante 1500 años, los monjes han vivido aquí, en silencio, en el lugar más seco y más vacío del Cáucaso, mirando un horizonte donde no hay nada. Solo cielo, tierra, viento y oración. Pero al sur de Georgia, una nación más pequeña aún conserva algo más antiguo que sus monasterios. El primer reino cristiano del mundo, construido a la sombra de una montaña sagrada que ya no le pertenece. Cruzas la frontera, y delante de ti aparece una imagen que no se parece a ninguna otra del Cáucaso. Un pequeño monasterio del siglo VII, solo, en medio de una llanura. Y detrás, dominando el horizonte, una montaña de 5.137 metros, con la cima cubierta de nieve eterna. La montaña es el monte Ararat. El monasterio se llama Khor Virap. Y es el lugar donde nació el primer reino cristiano del mundo. La historia empieza en el siglo III. El rey de Armenia se llamaba Tirídates III. Y según las crónicas armenias, era un hombre cruel. Adoraba a los antiguos dioses persas. Persiguió a los cristianos. Mandó decapitar a 37 mujeres consagradas. Y entonces, dice la leyenda, ocurrió algo extraordinario. Tirídates enloqueció. Las crónicas medievales armenias cuentan que perdió la razón y se convirtió, literalmente, en una bestia. Que su cuerpo se cubrió de pelo, que sus dientes se transformaron en colmillos, que dejó de hablar y empezó a vivir en los bosques, comiendo como un jabalí. La hermana del rey, en sueños, escuchó una voz que le decía que solo un hombre podía curar a su hermano. Un hombre llamado Gregorio, el mismo hombre que el rey había encerrado 13 años antes en el pozo bajo este monasterio, bajo Khor Virap, justo aquí, en un agujero de 6 metros de profundidad, sin luz, sin comida regular, sin esperanza. Y allí Gregorio había sobrevivido 13 años. Cuando finalmente lo sacaron, según la leyenda, curó al rey con sus oraciones. Y Tirídates, en el mismo momento en que recuperó su forma humana, se convirtió al cristianismo. En el año 301, el rey Tirídates III declaró el cristianismo religión oficial de Armenia. 12 años antes que el Imperio Romano. El primer estado cristiano del mundo, nacido, según la tradición, del milagro de un hombre que durante 13 años solo había escuchado el silencio de un pozo. Y luego está el Ararat. Para los armenios, Ararat es más que una montaña. Es donde, según la Biblia, se posó el arca de Noé después del diluvio. Es el símbolo nacional. Aparece en su escudo, en sus billetes, en sus iglesias. Pero hay una tragedia en esta imagen. Después de los acontecimientos del siglo XX, el monte Ararat ya no está dentro de Armenia. Está al otro lado de la frontera, en territorio turco. Los armenios pueden mirarlo cada día. Pueden ver su silueta nevada desde casi cualquier punto del país. Pero no pueden tocarlo. La montaña sagrada de Armenia ya no le pertenece a Armenia. En un país donde el cristianismo lleva 1700 años siendo la religión oficial, hay un edificio que, en teoría, no debería existir. Esto es el templo de Garni, construido en el siglo I después de Cristo, durante el reinado del rey Trdat I. 24 columnas iónicas, diseño grecorromano, probablemente dedicado a Mitra,
el dios solar de los antiguos persas. Es el único templo pagano de toda Armenia, el único que sobrevivió a la cristianización del año 301. ¿Cómo sobrevivió? Nadie lo sabe del todo. Algunos historiadores creen que se reconvirtió en residencia de verano de los reyes armenios. Otros piensan que su valor estratégico sobre el cañón lo hizo demasiado importante para destruirlo. Lo cierto es que sobrevivió hasta 1679, cuando un terremoto lo derribó casi por completo. Y en los años 70 del siglo XX, los armenios lo reconstruyeron piedra a piedra, usando los bloques originales que quedaban dispersos por el cañón. Hoy, al pie del templo, en el cañón de Garni, hay una formación geológica de basaltos hexagonales casi perfectos. La llaman la Sinfonía de las Piedras. Como si la naturaleza, mirando lo que hicieron los humanos arriba, hubiera querido construir su propio templo abajo. A pocos kilómetros de Garni, escondido al final de un cañón estrecho, hay un monasterio que no se construyó, se excavó. Esto es Gegard. Y la palabra Gegard, en armenio antiguo, significa lanza. La lanza. La lanza que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo en la cruz. Esa lanza, según la tradición armenia, fue traída al Cáucaso por el apóstol Tadeo en el siglo I, y se guardó aquí durante siglos antes de trasladarse al museo de Echmiadzin, donde sigue hoy. Pero lo más extraordinario de Gegard no es lo que guardó, es cómo se construyó. Varias de sus iglesias no están hechas de piedras apiladas. Están talladas directamente desde la roca de la montaña, hacia adentro. Los monjes del siglo XI empezaron a cincelar la pared del acantilado y siguieron año tras año, generación tras generación, hasta que apareció una iglesia completa. Techos abovedados, columnas, altares, todo, desde un solo bloque de roca. Es un edificio negativo. Un edificio que existe porque alguien durante décadas fue quitando piedra hasta que la iglesia apareció. Al sur de Armenia, las montañas cambian de color. Dejan de ser grises, dejan de ser verdes, se vuelven rojas. Esto es el cañón de Norabank, acantilados de hasta 300 metros, rojos por el hierro de su roca, que al atardecer se encienden como brasas. Y al final del cañón, escondido entre los acantilados, un monasterio del siglo XIII. Lo más extraordinario de Norabank es la iglesia de Surb Astbat Satsin, construida en 1339. Tiene su altar en el segundo piso, y para subir hay que usar una escalera exterior tallada directamente en la fachada del edificio. Una escalera estrecha, sin barandilla, sin protección. Cada peldaño asoma de la pared como una repisa de 15 centímetros. Los monjes la diseñaron así a propósito. Cada subida hacia el altar, decían, debía ser un acto de fe. Si dudabas, no llegabas. Y al final del sur de Armenia, en el extremo más remoto del país, hay un monasterio que parece desafiar la gravedad. Esto es Tatev, construido en el siglo IX sobre un saliente de roca a más de 1000 metros de altura. Debajo, el cañón del río Borotán cae en vertical durante 500 metros. Encima, solo el cielo. En su época de máximo esplendor, durante los siglos XIV y XV, Tatev albergó la universidad medieval más importante del Cáucaso. Estudiantes venían de toda la región. Estudiaban filosofía, teología, manuscritos y astronomía. La biblioteca llegó a tener miles de manuscritos copiados a mano por los monjes. Hoy, llegar a Tatev requiere cruzar el cañón en un teleférico construido hace pocos años. 5 kilómetros con 700 metros de longitud. Uno de los teleféricos más largos del mundo, suspendido sobre uno de los precipicios más impresionantes del Cáucaso. Pero los monjes que construyeron Tatev en el siglo IX no tenían ese teleférico. Subieron cada piedra a mano, y lo hicieron, deliberadamente,
en el lugar más inaccesible que pudieron encontrar, porque para ellos llegar a Tatev también debía ser un acto de fe. En el centro de Armenia, a 1900 metros sobre el nivel del mar, hay un lago tan grande que los armenios lo llaman simplemente el Mar de Armenia. Esto es el lago Sevan, uno de los lagos de altura más grandes del mundo. 1.240 kilómetros cuadrados. Y sobre una pequeña península que se adentra en sus aguas, un monasterio del siglo IX, Sevanavank. Lo curioso de Sevanavank es que, cuando se construyó, no estaba en una península, estaba en una isla. Pero durante el siglo XX, los soviéticos drenaron tanta agua del lago para riego e industria que el nivel bajó casi 20 metros. Y la isla, lentamente, pasó a ser parte de la tierra. El monasterio que durante 1000 años solo se podía visitar en barca, hoy se llega caminando. Y antes de salir del sur de Armenia, hay una última parada. Una cueva, en los montes de Bayots Dzor, donde en 2007 se descubrió algo que cambió la historia del mundo. La bodega de vino más antigua del planeta. 6.100 años de antigüedad. Cuando aquí ya se pisaba uva, las pirámides todavía no existían. Sumeria todavía no había inventado la escritura. Y en una cueva de Armenia, alguien, hace 6.100 años, ya estaba haciendo vino. Y antes de salir definitivamente de Armenia, hay una capital que sencillamente no debería existir. Esto es Yerevan, y tiene 2.800 años de antigüedad, lo que significa exactamente que es más antigua que Roma. 29 años más antigua que Roma, para ser precisos. La fundó en el 782 a.C. el rey Argishti, primero del reino de Urartu, una civilización que precedió a los armenios y que hoy casi nadie recuerda. Cuando se fundó Yerevan, no existía Atenas tal como la conocemos. No existía Cartago. Roma todavía no había sido fundada por Rómulo y Remo. Pero Yerevan ya estaba aquí, y nunca dejó de estar. Caminar por Yerevan es caminar por una ciudad construida en piedra rosa. Casi todos los edificios del centro están hechos de toba volcánica, una piedra rosada que abunda en Armenia. Y al atardecer, cuando la luz baja, la ciudad entera se enciende como si estuviera hecha de coral. En el corazón de la ciudad está la Plaza de la República. Una plaza enorme, ovalada, rodeada de edificios neoarmenios construidos en los años 40. Cada noche, las fuentes del centro se encienden y bailan al ritmo de música clásica. Es el corazón de Armenia, el punto donde la ciudad se reúne, celebra, llora, protesta. A pocos minutos a pie, una escalinata gigantesca trepa por la ladera de la ciudad. Es la Cascada. 572 escalones, decorados con esculturas modernas, fuentes y jardines a distintos niveles. Empezó a construirse en 1971. Tardaron más de 40 años en terminarla. Y desde la cima, en un día claro, se ve algo que define a Armenia mejor que cualquier monumento. El monte Ararat al fondo del horizonte. La montaña sagrada que ya no es suya, mirándolos en silencio desde el otro lado de la frontera. Y sobre la colina más alta de Yerevan, mirando la ciudad, hay una mujer. Una estatua de bronce de 22 metros de altura. Una espada en una mano, un escudo en la otra. La llaman Mair Hayastan, la madre armenia. Antes que ella, en ese mismo pedestal, había otra estatua. Una estatua de Stalin, levantada en 1950 para celebrar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1962, en plena desestalinización, los soviéticos la retiraron. Durante 5 años el pedestal se quedó vacío. Y en 1967, los armenios decidieron qué poner en su lugar. No otro líder político, no otro héroe militar. Pusieron a una mujer.
La madre armenia no tiene un rostro reconocible, no representa a ninguna mujer real. Representa a todas las madres armenias que durante miles de años han enterrado a sus hijos en guerras, genocidios, deportaciones y masacres. Mira al oeste, hacia el monte Ararat, hacia las tierras que un día fueron Armenia, hacia las ciudades que ya no existen, los pueblos que fueron borrados del mapa. La madre armenia no celebra una victoria, celebra la supervivencia. El simple hecho de que, después de 3000 años de invasiones, Armenia siga ahí. El Cáucaso ya nos ha mostrado pueblos olvidados, torres milenarias, reinos cristianos que nacieron antes que el Imperio Romano y capitales más antiguas que Roma. Pero todavía queda una última ciudad, un lugar donde el pasado y el futuro se tocan, en la orilla del lago más grande del mundo. Y al final del Cáucaso, en la orilla del mar Caspio, hay una última ciudad: Bakú. En el corazón de Bakú, rodeado por murallas de piedra, está el Içerişehir, el casco antiguo. Calles estrechas, mezquitas medievales, palacios persas, baños turcos, patrimonio de la humanidad. Y en su centro, una torre de piedra cilíndrica que nadie sabe del todo qué fue. La llaman la Torre de la Doncella. Tiene 29 metros de altura, paredes de 5 metros de grosor, y se construyó en algún momento entre el siglo VII y el siglo XII. Pero su origen exacto y su función son uno de los grandes misterios sin resolver del Cáucaso. Algunos arqueólogos creen que fue una fortaleza militar. Otros, un templo zoroastriano dedicado al fuego, anterior al Islam. Otros, un observatorio astronómico. La verdad es que nadie lo sabe. La Torre de la Doncella sigue ahí, en silencio, sin contar su historia. Pero para entender Bakú, primero hay que entender qué es Azerbaiyán. Y para entender Azerbaiyán, hay que entender una sola palabra: fuego. Azerbaiyán significa, literalmente, tierra del fuego. Y no es un nombre poético, es un nombre descriptivo. Bajo el suelo de Azerbaiyán hay enormes depósitos de gas natural, y durante miles de años, ese gas ha estado escapando a la superficie a través de grietas naturales en la roca. Cuando ese gas se enciende, ya sea por un rayo o por una chispa accidental, no se apaga. Sigue ardiendo. Día y noche, año tras año, siglo tras siglo. Hace 3000 años, los persas que vivían en estas tierras vieron el fuego saliendo del suelo y solo podían interpretarlo de una manera. Era divino. Era la presencia visible de un dios. Y crearon una religión basada en esa idea. La llamaron zoroastrismo. El zoroastrismo fue, durante 1000 años, la religión oficial del Imperio Persa. Una religión donde el fuego no se adoraba como Dios, pero se consideraba la manifestación física de la verdad, la pureza y el orden divino. Y los grandes templos zoroastrianos se construían alrededor de los lugares donde el fuego natural ardía sin extinguirse. La mayoría de esos lugares estaban en Azerbaiyán. Cuando llegó el Islam en el siglo VII, el zoroastrismo casi desapareció. Las llamas eternas, en cambio, no. Siguen ahí. Llevan miles de años ahí. Y son la razón por la que, ya en pleno siglo XXI, los azerbaiyanos hicieron algo que ninguna otra ciudad del mundo se atrevería a hacer. Construyeron 3 rascacielos en forma de llama. Las Flame Towers. 3 rascacielos curvos, de 190 metros de altura, cubiertos de paneles LED. Cada noche, sus pantallas se encienden con animaciones de llamas, fuego, banderas y soles. Y cada noche, los rascacielos del Bakú futurista imitan exactamente lo que llevaba ardiendo en esta tierra desde antes de la historia. 3000 años de fuego eterno, condensados en arquitectura del siglo XXI. A unos kilómetros, el centro Heydar Aliyev, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, ondula como una ola blanca sobre la ciudad. No tiene ni una sola línea recta. Es uno de los edificios más fotografiados del siglo XXI.
Y está aquí, en la última ciudad del Cáucaso, junto a un casco antiguo que tiene 1000 años más que cualquier rascacielos. Y delante de Bakú, infinito, se extiende el mar Caspio. Aunque en realidad no es un mar, es el lago más grande del mundo. 371.000 kilómetros cuadrados de agua salobre, más extenso que Alemania. Sin conexión con ningún océano. Encerrado entre 5 países, 4 continentes culturales y 1000 años de historia. Aquí, en la última ciudad del Cáucaso, el pasado y el futuro se tocan. La piedra antigua de hace 1000 años y los rascacielos que arden cada noche imitando el fuego eterno que llevaba aquí desde antes de la historia. Bakú es el final del viaje, pero también es la prueba de que en el Cáucaso el pasado nunca termina de irse. Y en la orilla del Caspio, en el agua quieta del lago más grande del mundo, Europa, finalmente, se acaba. En 1200 kilómetros, entre 2 mares, el Cáucaso ha guardado lo que el resto del mundo olvidó hace siglos. Pueblos colgados del cielo, monasterios excavados en acantilados, torres medievales que aún siguen en pie, capitales más antiguas que Roma, vino que se hace casi igual que hace 8000 años, una mujer coronada como rey hace 8 siglos, y un fuego que lleva ardiendo desde antes de la historia. Aquí Europa termina y se convierte en algo que todavía no tiene nombre. Y mientras el mundo mira a otra parte, el Cáucaso sigue ahí. Entre 2 mares, 2 continentes y 1000 años detenidos. Esperando, en silencio, a que alguien recuerde que sigue ahí. El último rincón salvaje de Europa, la región que el mundo olvidó.